Muy bien, hermanos. Bueno, el tema va por muy buen camino. ¿Cómo les ha parecido el tema? Estamos aprendiendo verdades de la palabra. Hace 8 días quedamos en los sellos, alcanzamos a ver los 7 sellos, pero ah, hay algo que he estado repitiendo durante toda la enseñanza, y es que todo lo que aparece en Apocalipsis es simbolismos del Antiguo Testamento. El pueblo judío del siglo I, las iglesias del siglo I a las que se les envió esta carta o este libro de Apocalipsis de parte del apóstol Juan, fue una revelación que Dios le dio a Juan, ¿sí? O sea, él no se lo imaginó, él lo visionó, él tuvo la revelación profética, tuvo todas las visiones de lo que estamos aprendiendo, pero Dios usó a Juan para que todo lo que escribió fuera en un lenguaje comprensible para las iglesias del siglo I, para los hermanos de la iglesia en el siglo I. Entonces hoy voy a pasear un poquito por el Antiguo Testamento. Quiero que juntos naveguemos por algunas citas, no puedo profundizarlas en todas, pero algunas muy relevantes que aparecen en el Antiguo Testamento con relación al Apocalipsis. ¿Listos? Entonces, quiero mencionar algo. Hace 8 días vimos los 7 sellos, ¿cierto? Voy a compartir la imagen como para que recordemos, ¿cierto? Los 7 sellos. Vimos que estaba el primer sello, era un caballo blanco y un jinete. El segundo era un caballo rojo, el tercero caballo negro, el cuarto caballo amarillo y cada uno con sus jinetes, ¿no? Que es el que monta los caballos, le llaman jinete. Y aprendimos que el primer sello o el caballo blanco representaba al anticristo, que vendría con un mensaje de paz, pero luego empezará a desarrollarse una guerra, ¿cierto? Es una falsa paz y vendrá guerra, y por consecuencia vendrá el hambre, que es el caballo negro, y por consecuencia natural al hambre, entonces va a venir la muerte, caballo amarillo. Luego vimos en el sello quinto que se hablaron acerca de los mártires. En el sello sexto hablamos de los sellados, hablamos tanto de los 144,000 sellados del pueblo de Israel como los sellados sin número de diferentes tribus, lenguas y naciones, ¿cierto? Y terminamos en el mensaje, en el séptimo sello, donde dice que hay un silencio por media hora y se inicia o se empiezan a preparar unos ángeles para tomar unas trompetas y hacerlas sonar. Ahí quedamos, ¿cierto? Pero antes de entrar a hablar de las trompetas, yo quiero hoy ahondar un poquito más. Vamos a ahondar un poquito más y esto va a estar sabroso. ¿Listos? Quiero que estén con sus Biblias en manos porque vamos a viajar por el Antiguo Testamento. ¿Listos? Vamos a leer algunos versículos. Recordemos, estos versículos que vamos a leer primero se escribieron esos versículos porque están en el Antiguo Testamento o por lo mucho en los Evangelios. Eso estamos hablando antes de Cristo o los primeros 33 años después de Cristo, ¿cierto? Ahí, el tiempo de Jesús. Y Apocalipsis va a venir a escribirse en el año 90 después de Cristo. Entonces, todos estos versículos que vamos a leer a continuación son los que la iglesia del siglo primero conocía muy bien. Y cuando escucharon el mensaje del apóstol Juan de Apocalipsis, sus cabezas viajaron a esos textos del Antiguo Testamento de manera natural. Y para nosotros hoy va a tener una gran riqueza estos versículos porque nos van a abrir los ojos y vamos a poder ver cómo en el Antiguo Testamento estaban todos esos simbolismos de Apocalipsis. Por eso no es tan difícil interpretar qué era cada símbolo o qué era cada figura, qué simbolizaban los caballos, qué simbolizaran los sellos, las trompetas, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, espero que tengan Biblias en mano, como vamos a ir leyendo varios versículos,
voy a ir entregando textos a diferentes hermanos para que me colaboren leyendo. ¿Listos? Voy a iniciar con, si alguno no puede, lo saltamos, pero porfa, eh, cada uno de los que van a ayudar, no se distraigan, concéntrense en su la cita para que, como voy a mencionar varios, no me pierda yo. ¿Listo? Porque después no me voy a acordar a quién le di qué versículo. Entonces, voy a comenzar con mi hermana Claudia. Le voy a pedir el favor que me colabore buscando Zacarías capítulo 1, versículo 8 y capítulo 6 del mismo Zacarías, versículo 3. Va listando esos. La hermana Merly Forero le pidió el favor que busque Jeremías 15:3. Voy a pedirle el favor a la hermana Magnolia que me colabore buscando Ezequiel capítulo 5, versículo 12 y versículo 17. ¿Listos? Voy a repetir. Mi hermana Claudio Campos, Zacarías 1:8 y 6:3. Hermana Merly, Jeremías 15:3 y hermana Magnolia, Ezequiel 5:12 y 17. ¿Listos? Ahora, yo voy a leer Apocalipsis y vamos a ver cada uno de estos versículos, cómo se conectan. ¿Listos? Entonces, estamos viendo los sellos. Así podemos hacer desde el capítulo 1 de Apocalipsis, pero pues el tiempo no nos da. Entonces, por eso hoy voy a profundizar un poquito más los 7 sellos. Y vamos a ver que todo eso de los 7 sellos eran simbolismos que ya existían en el Antiguo Testamento. ¿Listos? Entonces, yo voy a iniciar el recuento. En Apocalipsis 6 estudiamos los sellos y vimos que en el versículo 2, entonces todos los demás podemos abrir en Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Ahí vamos a mirar todo lo demás. Los que no tienen citas bíblicas los van a abrir allí. Y vamos a ir leyendo. Aquí habla del primer sello que se abrió. Dice, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí entonces recordamos que en estos primeros 4 sellos aparece la figura de caballos y jinetes. Y ya aprendimos qué significaba cada color, cada animal, ¿no? Guerra, hambre, muerte, etc. Pero pensemos, para el cristiano del siglo I, ¿será que era la primera vez que escuchaban un símbolo de caballos y de jinetes? ¿O ya existía? Entonces, en el libro de Zacarías, ya Dios había enseñado, eso fue antes de que viniera Jesús, ya había enseñado con simbolismos acerca de caballos y jinetes. Entonces vamos a escuchar qué dice Zacarías capítulo 1, versículo 8. Dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, aquí, el libro de Zacarías, aquí es un llamado donde Dios está haciendo que el pueblo de Israel vuelva a Dios, porque había abandonado a Dios. Y en ese mensaje, Dios empezó a mostrar una visión con caballos. Entonces, mire que para la iglesia del siglo I no era tan raro. Cuando ellos escucharon de Juan decir, y se abrió un caballo blanco y el que lo montaba, ellos vieron, uff, Dios está hablando como en el tiempo del profeta Zacarías. ¿Qué dice el capítulo 6, verso 3 de Zacarías? En el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Parece Muy bien. inglés. ¿Dime? Que parece, pues son nombres raros, entonces parece que estuviera hablando en inglés. Claro, porque hay overos que son eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Acá no voy a poderles explicar qué era el color o qué era el carro overo ni nada, porque no estamos estudiando Zacarías, ¿cierto? Bueno, estudiamos Zacarías,
veremos qué simboliza. Pero lo que me interesa enseñar es que cuando Dios habla de caballos y jinetes, los cristianos dijeron, ¡ah! El profeta Zacarías. Y estos mensajes siempre fueron mensajes, la mayoría de lo que vamos a ver aquí hoy, la mayoría de contextos, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, Isaías y Joel, fueron contextos de juicio, donde Dios está hablando de castigar o de juzgar a Israel por haber dejado a Dios. Entonces, lo que me interesa que aprendamos es que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de caballos y jinetes, por ejemplo. Volviendo a Apocalipsis, que estamos, lo que me interesa estudiar los sellos, otro ejemplo, vamos al versículo 8 de Apocalipsis 6. Aquí ya estamos hablando del cuarto sello. Y dice en el versículo 8 del capítulo 6, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué querrá decir eso? Entonces ya sabíamos que ese es simbolismo de muerte, pero veamos en el Antiguo Testamento que hablaba de cosas así. Jeremías 15:3, el profeta Jeremías. Dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Entonces, aquí Jeremías también está haciendo un mensaje profético para en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías, un mensaje hacia Israel de juicio por no arrepentirse ni por olvidarse de Dios. Entonces, mire que aquí está hablando de 4 géneros de castigo. Y mire que en Apocalipsis los primeros 4 sellos son 4 caballos, interesantemente, casualmente. Pero lo que me interesa es que miren que aquí también está hablando de juicio y de castigo, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias para devorar y destruir. O sea, eran aves carroñeras, fieras destructoras. Miren, juicio de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel del siglo I, en el tiempo de Juan, escucharon sellos y escucharon caballos, el caballo negro que el amarillo, automáticamente, ¿qué pensaron? Juicio de Dios, juicio de Dios. Y esos son los sellos, ¿de acuerdo? El inicio del juicio de Dios. Vamos a ver otro ejemplo sobre esto. Ezequiel capítulo 5, verso 12 y verso 17. Verso 12 dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vivientes, y tras ellos desenvainaré espada. Y el 17 dice, enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Muchas gracias, hermano. Entonces, mire que aquí el profeta Ezequiel, Dios lo usa para hablar de juicio hacia Israel. Mire que ya hemos visto varios profetas. El profeta Zacarías, Dios lo usó con simbolismos para hablar del juicio contra Judá. Vimos en Jeremías, el profeta Jeremías, que Dios lo usa para hablar de juicio contra el tiempo de Israel, que eso es antes del cautiverio. Ahora vemos a Ezequiel, que él es después durante el cautiverio, Dios le da una visión a Ezequiel y un mensaje profético de juicio contra Israel. Mira, pues interesante. Dios ya estaba hablando por medio de estos simbolismos de hambre, de espada, de animales, de fieras, sobre juicio, que es lo que vimos en los sellos, ¿cierto que sí? Fue lo que hemos visto hasta el momento de los sellos. Bestias, animales, espada, muerte, hambre. Ahora, miremos otro ejemplo de los sellos. Entonces, para ver simbolismos de los sellos que están en el Antiguo Testamento.
En Apocalipsis capítulo 6, ¿cierto? Ese texto no lo pierdan nunca. Es nuestro texto, nuestra columna vertebral del estudio. Porque estamos viendo los sellos. Si vamos al versículo 13, entonces dice lo siguiente. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Se acuerdan que este es el sello número 6? Dios desata el sello número 6, el cordero lo abre, y entonces dice que hay un terremoto, el sol se pone negro, la luna se pone roja, caen estrellas, y dice que caen como una higuera deja caer sobre, como una higuera que era una planta, ¿cierto? Una planta en Israel, una planta desértica, tiene unos higos que son unos frutos, y entonces cuando el viento del desierto soplaba fuertemente sobre la higuera, entonces esos higos se caían y volaban casi con el viento. Y ese es el simbolismo acá. Recordando que siempre cuando ustedes se encuentren el tema de higueras, siempre es un simbolismo de Israel. Cuando Jesús, por ejemplo, ustedes estudien allá, o recordemos en los evangelios, cuando Jesús maldice una higuera, ¿sí? Porque no tenía frutos, cuando él fue a comerse un fruto de la higuera y no había frutos, dice que Jesús la maldijo. Eso es un simbolismo de un mensaje, o sea, y detrás de eso no fue que simplemente Jesús se enojó, es que había un juicio contra Israel, porque la higuera era un símbolo, es una planta que en la Biblia que simboliza a la nación de Israel. Entonces, es lo chévere de uno ir conectando todos los símbolos a través de toda la escritura. Es maravilloso, porque la Biblia no se contradice, todo se complementa. Entonces, miren, aquí en el sello sexto dice que estrellas cayeron del cielo como cuando la higuera deja caer sus higos, sus frutos, cuando sopla el viento. Uy, qué figura tan rara. ¿Será que hay algo parecido en el Antiguo Testamento? Sí. Entonces voy a pedir el favor al pastor Hugo que me busque Isaías capítulo 13, verso 10. Voy a pedirle el favor eh, a la pastora Estela que me colabore buscando Joel capítulo 2, verso 31. Y voy a pedirle el favor a don Julio que busque Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 29. ¿Listos? Pueden irlos buscando y mientras que los van buscando, entonces les comparto. Estos tres textos que se van a leer a continuación tienen mucha relación con el simbolismo que aparece en el sexto sello sobre el sol, la luna y las estrellas que caen del cielo. Entonces, iniciemos Isaías 13:10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Muy bien. Aquí el profeta Isaías está hablando proféticamente un juicio contra Babilonia en el tiempo del profeta Isaías. Eso es Antiguo Testamento. Eso es por allá, siglo 8 antes de Cristo, año 713 antes de Cristo. Dios le da una profecía al profeta Isaías y miren que se parecen, ¿no? Tienen un sentido muy parecido, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Parecido, ¿no? Al sexto sello. No estoy diciendo que sean lo mismo. Lo que estoy enseñando es que el simbolismo se puede estudiar a través de toda la escritura y se entiende qué es lo que Jesús quería enseñar a través de esta revelación de los 7 sellos, que era juicio contra las naciones, contra el sol, en este caso un juicio contra la creación. ¿Qué dice Joel capítulo 2, verso 31? Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Muy bien, gracias, pastora. Entonces, aquí hay algo muy bonito y muy importante para entender. Hay una frase que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que es el día del Señor.
¿sí? Que es lo que dice ahí en el profeta Ezequiel 2:31, ¿cierto? Yo sé que los demás no están buscando el texto, pero sí los animo a que escuchen el texto cuando lo leen, ¿listo? Para que presten atención y puedan aprender. Y ahí ya la pastora leyó, el sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre. Mire, es igualito lo que dice el sexto sello. Y acá dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, ¿sí? Entonces, el día del Señor o el día espantoso de Jehová está hablando del día de la gran tribulación, que va a ser terrible. O sea, desde los profetas del Antiguo Testamento se está esperando ese tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los judíos a los cristianos? Los cristianos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, que fue su primer venida, en Jesucristo encarnado, y Él volverá una segunda, él volverá. Y esa segunda venida es la que se identificará como el día del Señor para nosotros. En el caso del día de la ira de Dios, en el caso de los judíos, ellos no creen que el Mesías ha venido. Ellos están esperando su primer venida. Entonces, en resumen, lo que para los judíos va a ser la primera venida es lo que para nosotros va a ser la segunda venida. Lo interesante que es que cuando venga esa segunda vez, o en el caso de los judíos, que lo interpretan como su primer venida, va a ser un día terrible, terrible. Entonces, a tal punto que el profeta Joel, este es otro profeta, habla y dice el día grande y espantoso de Jehová. Eso es lo que estamos estudiando, Apocalipsis. Muy bien, ahora miremos otro texto que es Mateo. Aquí este ya es un evangelio. Jesús mismo habla. Mateo 23:29, ¿qué dice? Bueno, Mateo 23:29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? ¿Sí me escuchó? Muy bien. Así. Sí, sí se escucha, pero creo que Lo lo repito. anoté yo mal. Un minutico, que debe ser el 20, me equivoqué yo, don Julio. Mateo capítulo 24, versículo 29. El error fue mío. 24:29. Listo. Sí, señor. La venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Tremendo, hermano. Mire, Jesús mismo habló de estas señales que vendrían para cuando Él vuelva. Porque si uno lee el siguiente versículo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Uf, lamento, dolor, sufrimiento. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Entonces, cuando la iglesia recibió la carta del Apocalipsis, pensaron en todas estas citas que hemos leído hasta el momento. Pero ahora avancemos un poquito en el estudio de Apocalipsis, ¿cierto? Ya vimos que algunos sellos en el Antiguo Testamento está el simbolismo. Avancemos en Apocalipsis y movámonos al último sello, el séptimo, está en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, entonces voy a pedir el favor a dos personas que me colaboren buscando versículos. Son los siguientes. Voy a pedirle el favor a mi hermana Merly que me colabores con Éxodo capítulo 30, verso 1. Y voy a pedirle el favor a la hermana Magnolia que ubique Ezequiel capítulo 10, verso 2. ¿Listos? Éxodo 31, Merly, y hermana Magnolia, Ezequiel 10, 2.
Mientras que ellos la buscan, yo voy a leer en Apocalipsis. Voy a leer el séptimo sello. Entonces, mire, dice, capítulo 8, verso 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo en silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hasta ahí voy a leer. Miremos qué dice Éxodo, capítulo 30, verso 1. Estamos ahora viajando en el tiempo hacia atrás al tiempo de Moisés, allá en el tiempo de cuando está el pueblo de Israel caminando con Moisés por el desierto. ¿Qué dice Éxodo 31? Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Entonces, aquí estamos viendo un objeto que se llama el altar del incienso, que estaba en el tabernáculo. Entonces, Éxodo 30, su contexto es que Dios le muestra a Moisés que haga un tabernáculo, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso. Y miren cómo en Apocalipsis 8 se habla sobre un altar, donde los santos ponen oraciones, incienso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? La iglesia apenas escuchó Apocalipsis, se fue en su memoria al tiempo de Moisés y recordó el tabernáculo, que en ese lugar, el altar del incienso, se colocaba incienso. Hoy en día la iglesia católica tiene la tradición todavía, donde el sacerdote tiene un incensario, ¿cierto? Es una cosita así circular, en la que se pone incienso, sale el humo, y es un olor agradable, porque es un incienso bueno, y él lo mece, no sé cuál es la palabra correcta, lo mueve o lo bate, y, eh, y hace ese movimiento para que ese humo salga, ¿cierto? La Iglesia Católica se quedó con el simbolismo, pero ese simbolismo era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros ya no hacemos eso porque aprendimos que ese incienso era un símbolo de la oración. ¿Sí? Cuando nosotros vamos y nos arrodillamos y oramos a Dios en nuestra pieza, esa oración es como ese incienso, como ese humo que sube agradable para Dios. Entonces, mire cómo se conectan los temas, ¿cierto? Hasta ahí cómo vamos. Estamos aprendiendo cosas, voy muy rápido. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacérmela antes de avanzar y continuar. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algo no se ha entendido, podemos preguntar. Ya saben que en cualquier momento pueden interrumpir y hacer preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Ahora, entonces vemos ahí el incienso. Voy a seguir leyendo Apocalipsis 8. Todavía estoy en el séptimo sello. En el versículo 4 sigue diciendo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Mire, decía que es sencillo de entender. El incienso, el humo subiendo, simboliza la oración de los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿San Pedro? ¿San Juan? No, no son solo ellos. Somos todos los creyentes. Que la Biblia dice que todos somos santos, somos hechos santos por la sangre de Jesús. Jesús nos limpia y nos hace santos. No necesitamos que nadie nos beatifique, ni que el Papa nos oficialice como santos. No, ya Jesús en la cruz del Calvario lo dejó decretado. El que cree en mí será salvo. Ya no tendrá condenación, ya no habrá pecado. Serán santos. O como lo diría el Levítico, sed santos porque yo soy santo. O sea, era una orden de Dios. Todos debíamos buscar la santidad. Entonces, aquí está hablando que el ángel subió con las oraciones de los santos. Ok, miremos qué dice el verso 5. Y el ángel tomó el incensario, o sea, que sería como el objeto en donde se depositaba el incienso, y lo llenó de fuego del altar.
sea, el altar tenía fuego, toma de ese altar fuego y con ese fuego enciende esas maticas, esos inciensos que tenía ahí, los enciende. ¿Sí? Entonces ya el incensario está botando humo, ya está prendido, pero ahora dice que lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Esto estamos en el cielo, recordemos que Juan subió al cielo y allá está viendo todo. Pero dice que este incensario fue lanzado a la tierra y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué querrá decir todo esto? Muy sencillo. El incienso simboliza la oración. Y la oración de los santos, recordemos que es una oración pidiendo justicia. ¿Se acuerdan allá en el sello 5? Cuando los justos están diciéndole a Dios, ¿cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo nos vas a hacer justicia? O sea, en otras palabras, Dios, recuerda que nos mataron a nuestras familias injustamente por seguir tu causa. Y Dios dice, tranquilos, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Conocemos ese versículo, ¿cierto? Cuando nos queremos desquitar de alguien y, ay, verdad que yo no me puedo vengar porque Dios es la venganza. Lo que se nos olvida de ese versículo es que hay un día en el que Dios va a vengar. Uf, listo, yo no voy a vengarme, pero Dios sí se va a vengar, porque Dios es justo y al que hace injusticia le va a cobrar. ¿Cuándo va a cobrar? Sello número 7. Terrible. Pero ahí es el día de la venganza del Señor. Todo lo que hicieron contra su iglesia, sus hijos. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos. Imagínense cómo nos querrá Diosito. Dios nos ama mucho, ama a su iglesia. Y lo que hacen contra la iglesia, contra cada uno de nosotros, injustamente, Dios lo va a pagar. Dios lo va a pagar. Y aquí la Biblia lo está prometiendo. Entonces, ¿qué dice? Todas esas oraciones que le hemos pedido a Dios, yo no sé si ustedes alguna vez han orado, pero yo creo que han orado como yo, a veces cuando pasamos injusticias, verdaderas injusticias, le pedimos a Dios, Dios, haz justicia, haz justicia. ¿Les ha pasado alguna vez? Dicen, Dios mío, haz justicia porque me han calumniado, me han mentido, me han engañado, me han robado, qué sé yo, injustamente. Dios, tuya es la justicia. Y Dios dice, voy a hacer justicia, un día lo voy a cobrar y a que pague cada uno lo que hizo mal. Y entonces, por eso es que aquí, ¿qué sucede? Lo que Dios está diciendo es, en ese séptimo sello, es que toma esas oraciones que se clamaron de justicia y las devuelve hacia la tierra. O sea, subieron al cielo, Dios las tenía ahí guardadas y en el momento del séptimo sello, lo que hace Dios es decir, ahora pagan la consecuencia de los que actuaron injustamente. Y se manda ese juicio contra la tierra. ¿Sí? La forma de pagar, la forma de vengarse de Dios es con castigo. Y es tan fuerte que se representa por medio de truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Aquí otra anotación importante. Cuando vemos todas estas figuras, truenos, voces y relámpagos y terremoto, el judío, el creyente, va a pensar en Éxodo capítulo 19. ¿Por qué Éxodo capítulo 19? Cuando ustedes leen allá en Éxodo, antes de que Dios diera los 10 mandamientos y todo eso, dice que cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, antes de que Moisés subiera, dice que el monte tembló, como un terremoto, tembló, y hubieron truenos y voces. Es ese simbolismo. ¿Y por qué se sintió eso allá en el tiempo de Moisés? Porque Dios se estaba manifestando en su justicia y santidad delante de un pueblo pecador, que era Israel. Por eso es que el pueblo de Israel le dice a Moisés, Moisés, no, esto es terrible, nosotros no queremos ir a hablar con Dios, ve tú. Ah, qué tristeza. O sea, preferían vivir en su pecado a arrepentirse para ir a Dios. Y entonces esa ira de Dios ahí en el Sinaí es lo que se ve aquí en el séptimo sello. Terremoto, truenos, voces y relámpagos. ¿Por qué? Porque es la voz de justicia de Dios hablando contra la humanidad. Ahora, miremos tan chévere, ¿no? ¿Cómo vamos? Yo creo que vamos súper bien, ¿cierto?
Miremos qué dice Ezequiel, capítulo 10, verso 2, con relación a esto. A ver, ¿será que esto que acabé de leer del séptimo sello, hay algo en el Antiguo Testamento? Sí, Ezequiel 10:2. ¿Qué dice? Esta cita, ¿a quién fue que te la di ahorita? A uno le di Éxodo 31 y al otro es Ezequiel 10:2. Bueno, alguno que me ayude con el texto. Dice, Es que lo y tengo habló, apagado. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ¡Oh, tremendo! Vamos a volverlo a leer porque esto tiene simbolismos un poco raros, pero no es tan difícil. Aquí volvemos al profeta Ezequiel, al profeta Ezequiel. Y dice que aquí él vio en una visión a un varón vestido de lino, está hablando de Jesús, ¿sí? Y dice que habían unas ruedas y debajo de esos querubines está hablando de la visión de los 4 seres vivientes, ¿sí? Si se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis 4, les dije que en Ezequiel había visto la visión de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan? Que uno era cara de león, cara de becerro o de buey, cara de hombre y cara de águila. Eso. Dentro de esa visión dice que en el altar, ¿sí? En el altar habían carbones encendidos. Así como en Apocalipsis 8 habla de que había fuego en el altar. Miren, ¿sí cómo está conectado? Fuego a un lado y al otro lado carbones encendidos, que es lo mismo, fuego. Y en Apocalipsis dice que este fuego, con ese incienso, fue lanzado a la tierra. Mire que en Ezequiel hubo algo similar. En Ezequiel dice, lo acabamos de leer, lo acabo de leer mi hermana Magnolia, dice que cogió esos carbones encendidos entre los querubines y los esparció sobre la ciudad. ¿Qué simboliza eso? Juicio y castigo. Ah, qué interesante. No sé si les parece chévere. Espero que estemos entendiendo y aprendiendo un poco. Recordamos que queda la grabación, pueden volverlo a escuchar y a entender. Entonces, cuando el pueblo de Israel en el siglo, la iglesia, mejor voy a hacerlo así para entender, cuando la iglesia en el siglo I, en el tiempo de Juan, recibió el mensaje de parte de Dios de los 7 sellos, pensaron en todo esto que hemos leído, los juicios prometidos de Dios y de castigo que Dios prometió y habló proféticamente a través de Ezequiel, a través de Joel, a través de Jeremías, a través de Isaías. Wow, mire, estamos estudiando muchos profetas, qué chévere. Creo que estamos creciendo bastante en la palabra de Dios. Después, cuando vayamos a estudiar esos libros, podremos desglosar allá en el tiempo de Isaías hacia quién está hablando ese juicio. Pero hoy me interesa es enfocarnos en Apocalipsis, que estos 7 sellos es un juicio sobre todo el mundo. Recordemos que ya en el tiempo de Apocalipsis, que es en el tiempo futuro, Apocalipsis 6, es un tiempo en el que ya hay todo el mundo está bajo un solo gobierno, el del anticristo, caballo blanco, y hay una situación de guerra mundial, después de hambre mundial, luego de muerte mundial, eso es futuro, todo eso es futuro, va a pasar en el tiempo de la gran tribulación, ¿cierto? Y asimismo vendrá este séptimo sello. Ahora, llegamos y completamos los 7 sellos. ¡Qué bendición! Pero sucede que ese séptimo sello no es el final del castigo. Esto apenas comienza, hermanos. Apenas está comenzando el juicio de Dios. Hasta ahora lo que hemos visto es poquito para lo que Dios va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa después de los sellos? Vienen 7 trompetas. 7 trompetas. Y solamente voy a hacer la introducción hoy de las 7 trompetas.
Yo quiero que miren por un momento en la pantalla la fotico que aparece ahí. De pronto les aparece un poquito pequeña, pero quiero que se enfoquen en la foto, no en el texto. Hoy todavía no vayan a escribir nada del texto. ¿Okay? Quiero que miren especialmente la foto, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que hay? Ahí esto es una representación física de un judío, ¿sí? Tocando un instrumento. Eso es un cuerno de carnero, eso es un cuerno grandote. Eso es lo que se le conoce como trompeta, ¿sí? Esa es una trompeta. Vamos a estudiar las trompetas. Y cuando dice que Juan vio a los ángeles con 7 trompetas, no fue trompetas de bronce como las que hemos visto hoy en las orquestas, ¿no? Como vemos hoy en día en las orquestas colombianas, ¿no? Que es una trompeta dorada, con una boca grande y con 3 botoncitos. No, 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 esa no fue la trompeta que vio Juan. Lo que vio Juan fue este instrumento que ustedes están viendo acá. Esa es la trompeta judía. Y esta específicamente tiene un nombre especial. Hay 2 nombres para trompetas en el hebreo, pero me voy a enfocar en una, que es el shofar. Así se llama este instrumento. Es el shofar. Si van a Israel, pueden comprarse en una, la traen y me la regalan. Se la regalan al pastor Samuel. ¿Listos? Yo se la recibo con mucho gusto. Este es un shofar. Esta es la trompeta. Y antes de hablar qué mensaje tuvo cada trompeta, quiero que nos enfoquemos un poquito en lo que es una trompeta para el pueblo de Israel. ¿Listos? Sucede que la trompeta es uno de los instrumentos más importantes para la nación de Israel. Y es uno de los instrumentos que más relevancia tienen en la Biblia. La trompeta fue usada para muchos momentos. Cuando ustedes leen toda la Biblia, se van a dar cuenta que trompetas aparecieron en muchas oportunidades y en muchas circunstancias, ¿sí? Les voy a compartir algunos momentos. Ustedes van a tratar de recordar. Si han escuchado las historias, pues las recuerdan, ¿cierto? Si no las han escuchado la primera vez que las escuchan, pues presten buena atención que de pronto aprendemos algo de cada uno de esos momentos. ¿Listos? Entonces, perdón. Habían 2 palabras hebreas para trompeta. Una era chofar y la otra era atzotzerá. Atzotzerá. ¿Cierto? Pero pues, quedémonos con chofar. Aunque nos aprendamos esa, vamos muy buen camino. ¿Listo? Eran 2 palabras hebreas para trompeta. Y la trompeta se usó en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Dios pidió que se hicieran 2 trompetas de plata, labradas a martillo, ¿sí? Para convocar el pueblo al tabernáculo. O sea, eran 2 trompetas, esas ya eran metálicas, pero eran una forma similar al shofar. ¿Y para qué se usaban las trompetas? Entonces, tenemos un tabernáculo que era una tienda, así se llamaba, así tienda de reunión, ¿sí? Como una carpa, pero grande, grande. Y era el lugar donde se adoraba a Dios. ¿Por qué vamos hoy en día a una iglesia? Porque es que desde los tiempos antiguos Dios nos enseñó esos principios, de ir a su casa, de ir a... Y entonces en el tiempo de Moisés, pues imagínense, casi 2 millones de personas, ¿cómo se llamaba toda esa gente? En nuestros pueblos colombianos, ¿cómo se llamaba la gente a misa? Con una campana, ¿no? Y estaba ya el campanario, hágale, tin, tin, y todavía suena, ¿no? Entonces la gente escucha y van a la misa. En el tiempo de Moisés no había una campana, habían trompetas. Entonces con las trompetas, los trompetistas empezaban, más o menos algo así sonaban esos shofar. Y entonces la gente sabía que era tiempo de ir al tabernáculo, eran convocados de parte de Dios. Ese es uno de los significados de la trompeta. Se usaba para convocar al pueblo. Todo esto es importante
para que entendamos por qué es que vamos a estudiar 7 trompetas en Apocalipsis. Uno de sus usos, para convocar al pueblo para que escuchara a Dios. ¿Para qué más? También se usaba la trompeta para convocar al pueblo para la guerra. Entonces, había una figura en el ejército que eran los atalayas. Los atalayas estaban parados por las murallas alrededor, perimetralmente. Como hoy en día, nosotros vamos a los batallones, por ejemplo, o en ciertas zonas de seguridad, y vemos que en las esquinas hacen unas torres un poco altas y ahí están los militares. No sé si se han dado cuenta. En las cárceles, por ejemplo, o en ciertas zonas, y en las esquinas especialmente ponen esas torres y ahí están vigilantes, ¿cierto? Eso es lo que... ¿Perdón? Se le llama garitas. ¿Garitas? Gracias, pastora. Buen dato, mira, anotemos ahí, garitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas allá paradas? Vigilar. Vigilar que no entre un ladrón, vigilar que el enemigo se cae a lo lejos, si viene el enemigo, entonces dar aviso. Y eso era en el tiempo de la Biblia. Entonces estaban los atalayas, se paraban en las murallas, hacia el fondo del horizonte estaban pendientes para que si veían ejércitos, convocaran al pueblo para la guerra. Entonces recordemos una guerra. Josué, ¿se acuerdan Josué y los muros de Jericó? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen Josué? Convoca la guerra. En esa convocatoria, un sonido de trompeta. El shofar, no recuerdo ahorita, pero tenía como 2, creo que entre 2 y 5, no recuerdo, 2 a 5 tipos de sonido. Había un sonido para el de guerra, un sonido para el llamado de asamblea, había diferentes sonidos. Entonces el pueblo sabía identificar el sonido para qué era. Creo que eran como 2 o 3 sonidos específicos. Para convocatoria de asamblea o iglesia o reunión con Dios, para un tema militar, ¿cierto? Era otro uso. Y en el caso de Josué, recordemos, le dan la vuelta a Jericó, le dan la vuelta, y al final, ¿qué dice Dios? ¿Se acuerdan qué fue lo que les tocó hacer? Toquen las trompetas y griten. Y las trompetas sonaron y el resto del ejército que no tenía trompetas gritaron. ¡Eh! Y los muros de Jericó cayó. Entonces, las trompetas simbolizan llamado a escuchar a Dios, pero también simbolizan guerra. Guerra. ¿Qué más puede simbolizar o qué en otros momentos ha aparecido las trompetas en los relatos bíblicos? Por ejemplo, en la guerra contra Madián, en Números. Fines, que era un sacerdote, fue a la batalla con las trompetas en la mano. Otro ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo, 120 sacerdotes tocaron la trompeta, acompañados por otros instrumentos. Otro ejemplo, en la coronación de Joás, resonaron trompetas. Otro rey, Ezequías, cuando restableció el culto en el templo, sonaron trompetas. Otro ejemplo, cuando colocaron los cimientos del segundo templo en Jerusalén, recordemos que han habido 2 templos, el primero fue cuando lo construyó Salomón, el segundo es después del cautiverio cuando Babilonia derrumba todo, ¿se acuerdan? El tiempo de Daniel, derrumba todo, después de eso vuelve la nación del exilio, en el tiempo de Nehemías, Esdras y Zorobabel, y se reconstruye. Entonces cuando se hace el templo, el segundo templo, cuando se colocaron los cimientos, sonaron trompetas. Cuando se reconstruyó y se dedicó cuando se dedicó el muro de Jerusalén destruido y fue reconstruido por Nehemías, sonaron trompetas. En el Nuevo Testamento, ¿será que hay trompetas? También hay trompetas. Y estas citas sí las quiero leer, quiero que las leamos. 3 citas vamos a leer para ir concluyendo nuestra enseñanza hoy. Mateo, voy a pedir el favor a el pastor Hugo que me colabore buscando Mateo 24:31. Voy a pedirle el favor a la hermana Claudia que busque 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Y voy a pedirle el favor a mi hermano Julio que él busque 1 Tesalonicenses capítulo 4,
verso 16. Estas tres citas que son del Nuevo Testamento tienen relación con trompetas. Vamos a leerlas y después les voy a decir qué simbolismo tiene. Entonces, ¿qué dice Mateo 24:31? Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muchas gracias. ¿Qué dice 1 Corintios 15:52? 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16? Ahí mientras que lo van ubicando, quiero recordar, estas tres citas que estamos leyendo están en el Nuevo Testamento, se habla de trompetas. Y todas las tres tienen conexión, todas tienen el mismo tema. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses y que la de los Laodicea la lean también vosotros. No, esa no es la cita. No, No, es que dice, porque el hay Señor primero- mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa sí, así es. Muy bien. Gracias a los dos, gracias a todos. Entonces, estos tres versículos están hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta. En Mateo 24, Jesús lo dijo, cuando suene la trompeta. Y en Tesalonicenses y en Corintios es Pablo, que Dios le revela a Pablo esto, que cuando el Señor vuelva, sonará la trompeta. Entonces, todo esto que hemos visto hoy tiene relación con las trompetas de Apocalipsis. Los invito a que lean las trompetas, van desde el capítulo 8 hasta el capítulo 14. Ya hoy hicieron la tarea más o menos todos de leer 2 capítulos, sigan leyendo, un poquito ahí van avanzando, y dentro de 8 días vamos a empezar a estudiar cada trompeta. Pero concluimos con lo siguiente. Las trompetas tienen 3 simbolismos. Uno, llamado, convocatoria para escuchar a Dios. Lo segundo, llamado para guerra, llamado a la guerra. Y lo tercero, un sonido de la segunda venida del Señor Jesús. Estos 3 símbolos son muy relevantes de la trompeta. Y ahora con ese contexto, dentro de 8 días, estudiaremos las 7 trompetas de la gran tribulación. Hermanos, quedan 2 minutos. Si alguien quiere